La historia de las finanzas. La investigación en el campo de las finanzas era casi inexistente hasta el siglo XIX. Durante la Segunda Revolución Industrial, a principios del siglo XX, por las grandes emisiones de acciones y obligaciones, los empresarios empezaron a prestar atención a los mercados financieros y a la emisión de emprecitos. En 1929, la economía se encontraba en una crisis internacional. La bolsa de Nueva York era caótica. Los grandes grupos financieros norteamericanos y británicos se encontraban enfrentados. Se produce una subida de las tasas de interés, ocasionando la paralización de los préstamos al exterior. Se causa una agravación económica en algunos países. Muchas empresas se declaran en quiebra. Por todo esto, las empresas declaran principal objetivo al mantener la solvencia y reducir su endeudamiento. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, se empiezan estudios e investigaciones en materia operativa y la forma de incluir la informática aplicada a las empresas. En la década de los 60, empiezan a preocuparse por la planeación y el control de la empresa. Implementan presupuestos y controles de capital y tesorería. En los 50 y con la crisis energética de 1973, se asientan las bases de las finanzas actuales. Se alianzan y se ponen en práctica conceptos como rentabilidad, crecimiento y diversificación. Se genera una estructura financiera y les permite prestar a tasas de intereses libres que sugieren que con este modelo no se afectaría la estructura financiera de la empresa. En 1976, Jensen y Miklin crean la teoría de la agencia, que fue básicamente la diferencia de los objetivos entre los directivos de las empresas y los propietarios de las mismas, donde los últimos realmente buscan básicamente maximizar sus riquezas. En la actualidad, las funciones de las finanzas son analizar y plantear las actividades financieras de donde se busca incrementar la posibilidad productiva y la capacidad productiva. Con este y otros cambios se busca maximificar el valor del mercado de la empresa. Costo de capital. Se refiere al costo promedio ponderado de los fondos de las empresas, es decir, la cantidad que debe pagar para atraer fondos. Se representa la tasa mínima de rendimiento que debe obtenerse a partir de los inversores para asegurar que el valor de la empresa no disminuya. Riesgo y rendimiento. El riesgo total es el mismo riesgo no sistemático y se puede eliminar diversificando, mientras que el riesgo único es el mismo riesgo sistemático y se permite eliminar diversificando. El riesgo se mide con la varianza de los rendimientos de los activos. Mientras mayor sea la varianza, mayor será su riesgo. El inversionista querrá mayores rendimientos sobre ese activo en el que quiere invertir. Con el modelo de fijación de precios, los activos de capital con el que se relacionan los riesgos, con el rendimiento de premio al riesgo de cualquier activo es proporcional a su beta. Se establecen conceptos del costo de capital, costo de las acciones preferentes, costo de las utilidades retenidas, costo de capital promedio ponderado, costo marginal de capital. La estructura de capital. El capital de una empresa está conformado de las fuentes de fondos de largo plazo de la misma, como los aportes de los socios en dinero, en especie o en la industria que realizan a un tiempo indefinido, y por otro lado, el endeudamiento de la empresa. La estructura de la empresa es la combinación del capital contable y de las deudas utilizadas para financiar la empresa. Capital de trabajo.
Capital de trabajo es la diferencia que presenta entre los activos y pasivos de la empresa. Los activos circulantes de las empresas son las que esperan convertir en efectivo en menos de un año. Los pasivos circulantes de la empresa, en cambio, son aquellos que se deban cubrir en un plazo menor a un año y son, por ejemplo, las cuentas por pagar. Siempre que los activos superen los pasivos, la empresa tendrá el capital de trabajo neto positivo. Presupuesto de capital. El presupuesto de capital es el proceso de planeación para las compras de activos cuyos rendimientos se esperan sean recibidos en un plazo mayor a un año. Clasificación de proyectos. Existen proyectos independientes, mutuamente exclusivos y dependientes. El proyecto independiente es aquel cuya aceptación o rechazo no elimina directamente la aceptación de otros proyectos en consideración. Proyectos mutuamente exclusivos son aquellos que su aceptación ocasiona el rechazo de otro proyecto. Proyectos dependientes son aquellos cuya aceptación depende de la aceptación del otro. Riesgo de proyecto. Cuando se analiza el riesgo asociado con el uso de capital, es importante distinguir entre el riesgo total del proyecto y el riesgo del portafolio. El riesgo total del proyecto se define como la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas. Resulta posiblemente en personas ocasionadas por dicho proyecto. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio para una compañía está representado por aquel nivel de ventas en el que no obtiene utilidad, pero tampoco incurre en una pérdida. En otras palabras, los ingresos y los costos y los gastos se igualan. Pueden expresarse en unidades de producto o en pesos de ventas. Muchas gracias.